Muy buenas noches en España y muy buenos días en Perú, amigos de Diálogo Ciudadano. Bienvenidos. Hoy tenemos una entrevista muy esperada personalmente por mí. Tengo el agrado de entrevistar hoy a Pedro Salinas, periodista, escritor e investigador, con el cual dialogaremos sobre la libertad de prensa, la investigación y los abusos en el sodalicio. Bienvenido, Pedro. Gracias, Renzo, por la invitación. Muchas gracias por aceptar. Vamos a solicitar a nuestros amigos de las redes sociales que compartan la página de Diálogo Ciudadano en Facebook y YouTube mientras se van integrando para iniciar esta entrevista, porque iremos directo a la yugular, Pedro. Muchas gracias por aceptar esta entrevista. Como te venía diciendo, admiro mucho tu trabajo en todo este tiempo, pero también nacen en mí varias reflexiones que quisiera compartirlas y que tú nos compartas a todos nosotros. ¿Cómo te has sentido en este proceso de investigación y divulgación de aquellos abusos que se han ido cometiendo tanto en el sodalicio como luego en los procesos que has seguido tú como periodista en este tiempo? Bueno, es una variedad de sentimientos, ¿no? Ha sido, por un lado, una cosa muy intensa, psicológicamente fuerte. Hablar con víctimas sexuales no es fácil. Uno creo que debería tener cierto empaque para este tipo de entrevistas, de conversaciones, donde la persona que está delante de ti de pronto te cuenta el secreto más importante de su vida, ¿no es cierto? El cual le cuesta mucho expresar, explicitar, verbalizar y nada, o sea, tú sientes que estás irrumpiendo en esa intimidad, la cual luego debes tratar con mucho cuidado y mucha delicadeza, sin caer en la cosa sensacionalista o en el morbo, para luego mostrar esta parte de esta persona en un conjunto de otras más que, vistas como una unidad, formulan una denuncia muy potente y muy contundente, que en el caso de la investigación que hicimos con Paolo Ugaz, nada, de alguna forma marcó un hito en la manera de ver a ciertos grupos ultraconservadores de la Iglesia Católica, ¿no? Pedro, ¿tendrá que ver algunos componentes de clase o de origen de aquellos denunciantes por el cual no hemos estado acostumbrados a escuchar que algunos jóvenes que vienen de familias acomodadas puedan salir y denunciar esto? Más bien, este tipo de denuncias las escuchábamos mucho en policiales, en temas con otras personas que no tenían quizá la relevancia que se le vio dar a todo este tema. ¿Puede haber sido eso uno de los matices con los cuales tu investigación sufrió esta persecución también? Bueno, de hecho, uno de los componentes característicos de el sodalicio de vida cristiana o Sodalicium Christianae Vitae, una organización católica de origen peruano que tiene presencia en los 5 continentes y tiene muchísimo, pero muchísimo dinero, y tenía hasta hace relativamente poco 2 obispos, ahora solamente le queda uno, que es el de Piura, el otro justamente por los escándalos se retiró. Y el Sodalicium tenía esta característica de captar gente, chiquillos de colegio, ¿no? Gente vulnerable, con necesidades de significación, reconocimiento, pertenencia. La primera aproximación es con una sonrisa, con una cara de Boy Scout, de buenas gentes, buenas personas, gente que habla lisuras en tu lenguaje, que tratan de ser más pendejos que tú de alguna manera,
para, digamos, ¿no? O sea, decir, oye, qué bacán este pata, qué buena onda. Y sí, por lo menos en la época en la que yo estuve, el Soalicium se enfocaba en captar jóvenes y chiquillos de clases medias altas, blancos, de buenos apellidos o buenas familias, ojos claros y cosas por el estilo. Yo era misio, ¿no? A mí me captaron, creo, por mi capacidad de liderazgo, Ujú, porque yo era uno de los que terminó siendo reclutadores de la organización. ujú. O sea, tú llegaste a participar de este grupo y pudiste ser testigo de parte de lo que narras en tu libro. Sin embargo, las víctimas de Soalicium en su mayoría ya eran jóvenes que eran mayores de edad. Hay algunos casos de menores de edad, pero la captación fue desde más Todas las pequeños, ¿cierto? captaciones del Soalicium son cuando estamos hablando de menores de edad. Ajá. Cuando asumen la mayoría de edad, luego de 3 o 4 años de haber estado vinculados a la organización, luego de un trabajo de manipulación psicológica, de lavado de cerebro, de formateo mental, ese chiquillo que cumple 18 años, de pronto lo único que quiere ser en la vida, porque eso es lo que eh, le han grabado en la cabeza con fuego, es ser sodalite, ¿no? Porque en el ser sodalite está su felicidad, está su verdadera familia, están sus auténticos amigos, está todo, todo está en el sodalicio, ¿no? Pero claro, te digo, eso no es de un momento a otro. Tu libre albedrío se va recortando en el camino. Hay todo un trabajo de distanciamiento de la familia, te hacen odiar a tus padres, particularmente a la figura paterna, y van reemplazando todo eso, tus amigos, tu familia, tu entorno, por el sodalicio. Hay un momento en el cual tú miras para un costado, para el otro, para atrás, y solamente ves sodálites, ¿no? Dentro de tu investigación, junto con Paola, ¿pudieron concluir que era un trabajo sistémico o es que algunos liderazgos ejercían cierta manipulación y bueno, se hacía común? ¿O había ya un trabajo sistémico? Mira, ¿saben qué? Vamos a captar de tal forma, el siguiente paso va a ser este, el siguiente paso va a ser este. Sí, no, no, había una metodología que luego se fue sofisticando. Yo pertenecí a esta organización sectaria, eh, me vinculo cuando tenía 15 para 16 años, cuando estaba en el colegio, a través de un retiro de confirmación, que ese es uno de los pretextos para comenzar a captar. Y luego viene todo este proceso de manipulación de tu conciencia, ¿no? A través de técnicas psicológicas, en la que van cooptando tu espacio y lo van llenando y te van minando la cabeza con una serie de clichés, de mantras, de frases que van imponiendo e impiden que tu espíritu crítico, que de chiquillo la verdad que es muy feble, muy endeble, lo van quebrando sistemáticamente, sistemáticamente, hasta que, como te digo, llegas a tener 18 años y lo único que quieres o que aspiras en la vida es a entrar al sodalicio. ¿Cómo es que el entorno de estos jóvenes puede comenzar a identificar estos factores? ¿Cómo es que la mamá, el papá, los amigos que tenían pueden comenzar a decir, oye, acá hay una señal de alarma, o sea, acá pasa algo? En algunos casos probablemente sea más fácil distinguir a un fanático o a un sectario. En otros casos es más complicado, porque en el Sodalicium una cosa que te enseñan muy bien es a mentir. La mentira también forma parte del ADN de los integrantes de esta organización, sobre todo de los líderes. Y cuando están en tu casa te dicen, oye, por si acaso,
van a reaccionar así, de tal forma, tú diles esto, tú diles lo otro. Hay testimonios varios de, de chicos que les mentían a sus padres, que ya se habían percatado de que estaba vinculado al Sodalicio y que esa organización algo les olía mal, les sonaba como a tóxica para sus hijos, y el hijo, para poder salir e irse a sus reuniones con sodalites o participar en las misas o en los rosarios o en lo que fuera, les mentían, ¿no? Voy a salir a ver a mi enamorada, voy a la casa de Panchito, que no tiene nada que ver con el Sodalicio, es mi pata de toda la vida. Y mentira, se iban a las reuniones del Sodalicio, ¿no? Claro, cuando comenzamos a ver que ya tienes elementos que no son congruentes con la propia fe, con el espíritu comunitario, que tienes que engañar, mentir, salirte de tu entorno, evidentemente no estamos hablando de una relación sana con su propia espiritualidad, digamos, ¿no? Ahora, en tu investigación, Pedro, al denunciar estos abusos psicológicos y sexuales, ¿qué es lo que ocurre contigo y con Paola? Bueno, al principio nada. Al principio ellos tratan de negar lo obvio a través de un primer comunicado, el cual es enmendado por un segundo comunicado. El libro fue publicado hacia finales de octubre del año 2015 y la reacción del Sodalicio fue inmediata, tratando a través de este primer comunicado, de relativizar las denuncias eh, ante ¿cómo llamarla?, reacción positiva de la opinión pública, porque desde un principio querían como tildar a la publicación como una publicación anticatólica, anticlerical, ¿no? Antiiglesia, escrita por ateos, y qué sé yo, ¿no? O sea, de verdad que una de las cosas que practican mucho ahí también es los fake news, los bulos, ¿no? Las verdades a medias o las mentiras totales, con el propósito de confundir, de desprestigiar a los mensajeros. Y eso hubo toda la parte previa a la investigación, que duró 5 años, y luego, al año 3, es que ya comienza una persecución en toda regla contra Paolo Ugaz y contra mí. En primer término, a través del arzobispo de Piura y Tumbes, que es un sodalite, que se llama José Antonio Uren Anselmi, aunque él lo niega. Pero claramente, digamos, hay una serie de factores y de personajes que confluyen, ¿no? Yo no soy para nada partidario de las conspiraciones, de las teorías de las conspiraciones y de las paranoias absurdas. Pero en el caso del Sodalicio, es tan burda, porque además siempre han sido así, burdos, hacen confluir a personas que opinan exactamente lo mismo, se citan entre ellos y dicen, pues, y nos dicen vela verde a Paolo Ugaz y a mí a través de espacios en web y etc. ¿No? Lo más grotesco fue el proceso que nos siguió Euren en Piura, que nos hicieron litigar allá, ¿no? Lo cual era un absurdo, porque bueno, pero estamos en el Perú y acá los absurdos Sucede. aparecen como cosas realmente naturales, ¿no? Que era lo que yo le decía a mi abogado Carlos Rivera. ¿Qué hubiese pasado si yo no tenía los recursos ni la plata para contratar un abogado, un estudio de abogados en Piura, para viajar las veces que tuve que viajar, para pagarle los pasajes y los viáticos y las estadías a los testigos que proponíamos en mi defensa? El tiempo invertido, que no era para nada poco, ¿no? Yo no me dedico al 100% al periodismo, yo no vivo del periodismo. Yo tengo una empresa de consultoría, soy un empresario consultor, y en mis tiempos libres hago lo que realmente me gusta, que es el periodismo, ¿no? Y escribir.
Y esta historia se me apareció de pronto, yo no la busqué, la historia me buscó a mí, yo la llamé a Paola y nada, apareció, surgió esta historia ¿Qué ocurrió? terrible con ¿Qué ocurrió, aristas inesperadas. ¿Ah? Pedro? ¿Qué ocurrió mientras tú defendías, además te defendías de este ataque judicial? ¿Qué ocurría con las víctimas? ¿Qué ocurría con aquellas personas que habían dado su testimonio? ¿Qué ocurría, por ejemplo, No, no, dentro de la propia iglesia? siguieron atacando, la siguieron maltratando, crearon dos comisiones. La primera, que ellos las conocemos, ¿no? Hemos trabajado con ellas, con la mayoría de ellas en el pasado, van a ser benévolos con nosotros, ¿no? Y no fue así. El primer informe fue... Yo te confieso que esto fue un sábado en la mañana, creo. Una persona me avisó que vaya a la web de la primera comisión, y cuando leí el texto, que realmente hacía fact-checking de todas las cosas que estaban publicadas en el libro, e incluso habían otras cosas que nosotros no nos habíamos percatado que existían, como el caso de los esclavos y la servidumbre moderna que tenía Figari, que está penado, es un delito. Nada, fue realmente impactante. A mí se me salían las lágrimas cuando vi esto, porque no lo podía creer. Yo había sido muy duro en mis comentarios en la República contra la comisión, ¿no? Les dediqué creo que hasta 5 columnas, todas, digamos, poniendo en tela de juicio y en duda los resultados que podían salir de ahí, pero al final hice lo que tenía que hacer, ¿no? Pedí disculpas y reconocí que con la comisión me equivoqué por completo. Con esa comisión. La segunda comisión, porque además esa comisión actuó ad honorem, les ofrecieron plata y estas personas tuvieron la hidalguía de rechazar el dinero del sodalicio. La segunda no, la segunda eran contratistas, varios de ellos con experiencia en manejo de crisis, de imagen, ¿no? Y que en los hechos realmente terminaron trabajando para el sodalicio y no a favor de las víctimas. Ellos dicen, no, pero nos hemos gastado millones, no sé, 2.8 millones, 3, no sé cuántos millones de dólares en, ¿cómo se llama?, en indemnizar víctimas, en apoyarlas. Pero lo cierto es que yo presumo que dentro de eso también está la fortuna que se gastaron en la contratación de estos 3 consultores que terminaron haciendo un informe que en lo medular era lo que quería leer el sodalicio, que era básicamente decir, ojo, esto ocurrió hace mucho tiempo, lo cual no era del todo exacto. Para variar, el sodalicio nunca te va a decir una verdad de a puño, te va a decir una partecita de la verdad y la otra se la guarda. Lo otro era que, oye, sí, pero Figari actuó solo, nadie sabía. Ah, ya. Y Germán Doig, que era el número 2, Así es. él también actuó solo. O sea, nadie sabía, ¿no? Ya, pero también está Virgilio Levay, que era el número 3. ¿También actuó solo? Bueno, actuó solo, nadie sabía, ¿no? Ajá. Entonces resulta que nadie sabía que el 1, 2 y 3, qué coincidencia, ¿no? La cúpula en pleno, perpetraban estas cosas a través de compartimentos estancos, porque no es que todo el Sodalicio sea una organización de pederastas, es una organización donde se instaló una cultura de abuso de poder y en algunos casos extremos se llegó a estas situaciones de abuso sexual y a los de esclavitud moderna.
Entonces, y cuando uno pregunta, oye, ¿y el 4 y el 5 y el 6 que eran parte de la cúpula, que recién se enteran de que esa cultura de abuso de poder se había entronizado desde prácticamente la fundación del sodalicio, ¿no? Que era un poco lo que quería vender José Antonio Uren. Yo no sabía nada. ¿Cómo que tú no sabías nada? Tú eres parte de la fundación generacional. O sea, tú has visto todos los abusos y maltratos psicológicos que están registrados y consignados en las propias, ni siquiera no te hablo del libro, en las comisiones que el propio Sodalicio me ha convocado, porque incluso la segunda, si bien aterriza conclusiones acomodaticias, favorables al Sodalicio, no puede negar lo que ya había hecho la primera comisión, lo que ya había avanzado la primera comisión, lo que ya había exhibido y calateado la primera comisión, que eran todos los casos de abusos físicos y psicológicos, y tuvo que reconocer a los abusadores sexuales públicamente, que son los que aparecen en Mitad Monjes, Mitad Soldados. Gracias. Pedro, para ir cerrando esta entrevista, y te agradezco mucho, a mí me gustaría finalmente una reflexión para todos los padres y jóvenes que no necesariamente están en Sodalicium, pero sí pertenecen a otros grupos religiosos, que en la actualidad pueden tener algunos elementos o algunas formas de tratar a los chicos que los llevan a este tipo de abusos. Yo, como te explicaba, fui agente pastoral, conozco a algunos casos de este tipo que no quieren revelar su identidad por roche, por pena, pero yo creo que estas investigaciones siempre tienen que salir a la luz para tener una sociedad más honesta y, cómo no, hacerle también un favor a los que somos creyentes de nuestra propia iglesia. Bueno, en este contexto de coronavirus, donde lo que va a terminar aterrizándose, creo, en un futuro más cercano que lejano, es la educación a distancia, ¿no es cierto? Limitando las reuniones sociales, y eso va a poner en una situación complicada a este tipo de organizaciones y agrupaciones que necesitan meterse en los colegios para capturar chiquillos, ¿no? Y a los padres, ¿qué cosa les diría? Nada, que le fomenten el espíritu crítico a sus hijos, la libertad de pensamiento, la independencia, la rebeldía. Justificar por qué está cambiando mi hijo, ¿no? ¿Se vuelve más religioso? ¿Eso es bueno? ¿O hay componentes de fanatismo, de sectarismo, de lavado de cerebro, de formateo mental? No es tan fácil identificar a veces a un sectario. Es alguien como tú, como yo, que puede estar sentado al costado, con el cual conversas un rato, te tomas una cerveza, que cae súper bien, ¿no? Pero resulta que luego el tipo puede ponerse un cinturón con cartuchos de dinamita, ponerse en un centro comercial y volarlo en 1000 pedazos. Eso es un fanático, eso es lo que hace un talibán. Para que tengas una idea, un testimonio que es de los que más me ha impactado, que no está en Mitad Monjes, Mitad Soldados, que no está tampoco, que no lo he extraído de la primera comisión, sino, curiosamente, aparece en la segunda comisión del Sodalicio. Es un testimonio de un chiquillo que ya creo que vivía en una comunidad con Luis Fernando Figari. Y Luis Fernando Figari, en una sesión de dirección espiritual, le dice a este chico, que usualmente eran en cuartos cerrados, nadie entraba, era 1 hora por reloj aproximadamente, a veces un poquito menos, un poquito más, porque esas reuniones de dirección espiritual es donde pasan las cosas. Le dice Figari, abre ese cajón, que era una especie de cajón de mesa de noche. ¿Qué hay ahí? Y el chico le dice, un arma, tómala. El chico
toma la pistola y Figari le dice, esa arma está cargada. El chico asiente, ok, entiende que está con un arma cargada en la mano. Y Luis Fernando Figari le dice, si yo te pido por obediencia que te apuntes el arma en una parte de tu cuerpo, ¿tú lo harías? Y el chico dice, si es por obediencia, claro que sí, Luis Fernando. Apúntate el arma en la pierna. Si yo te digo por obediencia, dice Figari, que aprietes el gatillo, ¿lo harías? Y el chico apuntándose con el arma en la pierna. El chico le responde, por obediencia, tengo que hacerlo, Luis Fernando. Eso es un fanático, ¿no? Y Figari le dice, dispara. Y el chico jala el gatillo. La pistola estaba descargada. El chico Pero se enteró cuando no hubo detonación. Pero para que veas, o sea, ese es el nivel al que se llega. Cuando me dicen, no, exagera, lo comparas con ISIS, lo comparas con Sendero Luminoso, no. es la misma técnica de formateo mental y de lavado de cerebro que aplicaba la cúpula del Sualicium, porque ojo, no era solo Figari, era la cúpula del Sualicium, la organización, ya era una cosa sistémica, era una cosa cultural. Al Sodalite se le entrenaba, se le formaba, entre comillas, para ser un fanático, un sectario. Y eso es lo que no entiende mucha gente. No, pero hay buenas obras, ¿sí? Hay gente buena. Nadie dice eso. Nadie dice lo Esta contrario. organización deliberadamente se creó para tener una fachada religiosa, para tener una tapadera perfecta que no sea cuestionada por nadie, con chicos angelicales, digamos que efectivamente los usan de tontos útiles, lamentablemente. Es la verdad. Yo no voy a dejar de decir esa verdad porque el Sualicium ha funcionado así prácticamente desde su fundación y ya con Figari solo, a partir del año 73 en adelante, con su grupo fundacional, es que arman este aparato sofisticadísimo con aprobaciones del Vaticano para funcionar como una institución eclesiástica, para seguir captando jóvenes, para seguir reclutando chiquillos y luego lavarles el cerebro y cuando están sometidos, en casos extremos, vemos los resultados. Abusos sexuales, esclavos, gente con síndrome de estrés postraumático por haber sido aplastados en su autoestima de una manera sistemática durante años de años. Estamos hablando pues, de gente que entró cuando tenía 14 y a los 50 han seguido, digamos, a esa gente se le puede cambiar, pregunto. Yo ya no estoy tan seguro. ¿Por qué hay alguien de mi edad, 56 años, que sigue ahí y ha estado toda su vida ahí? Probablemente los 12, 13, 14 años. De repente ya se dio cuenta, pero de decir, ya fue, pues dice, ya fue. ¿Y de aquí a dónde me voy? ¿No? Claro, Esa, ¿qué voy a hacer? Lo único que sé hacer es ser sodalite. Es materia de mucho diálogo posterior, porque en mi experiencia también te puedo comentar que he visto a muchos religiosos salirse después de 25, 30 años de religioso a comenzar una vida y algunos siguen aún porque dicen, ¿qué voy a hacer ahora? Por un lado. Claro, ya están acomodados, ¿no es cierto? A ver, trato de entender por qué hay gente que considero que ya debería haberse ido y no lo han hecho, ¿no? Sobre todo los de la cúpula, que ya, digamos, de alguna forma, lo único que han sabido hacer en su vida es eso. Claro, acá ya viene la siguiente cuestión. ¿Y qué hizo la iglesia al respecto? Así es. Nada. Debió disolverlos, porque una organización así de tóxica y perniciosa no debería existir. No debería existir, pero ahí están. La iglesia no los ha sancionado. El Poder Judicial, idem, no pasó nada.
llegaron en un momento hasta la unidad de crimen organizado y para suerte de ellos les cayó el coronavirus, ¿no? Como un milagro. Para Ahora, ellos el coronavirus yo, debe ser un milagro, porque los ha salvado por completo. Y ¿tienes expectativas, Pedro, sobre lo que puede hacer de ahora en adelante, por lo menos la iglesia en Lima, no solamente en este caso concreto, ¿no? Sino en renovar de forma distinta, ¿no? Con Carlos Castillo, con Guillermo Elías, lo son el arzobispo de Lima y su adjunto, a quienes conozco de muchos años atrás, además, ¿crees que le pueden dar un rostro distinto a tener ojo con este tipo de grupos que están llevando a los chicos por otro camino? a ver, yo creo que Carlos Castillo la tiene clara, no conozco a la otra persona que mencionas, pero yo sí lo he escuchado a Carlos Castillo. Él nos recibió a un grupo de exodálites en el arzobispado de Lima, y fue la única persona que tuvo ese gesto con las víctimas del sodalicio, ¿no? En las que yo me considero víctima no sexual probablemente, pero sí de abusos físicos y psicológicos, con episodios que sí marcaron mi vida, ¿no? Y la traumatizaron en algunos aspectos. Mi testimonio está en el libro, digamos, no lo voy a repetir acá porque es una cosa larga. Pero yo sí creo que en la iglesia, e incluso en el Vaticano, hay gente que se da perfectamente cuenta del fenómeno y te dice, estos tipos no deberían existir. El obispo de Carabelí, por ejemplo, Monseñor Nan, creo que de ascendencia alemana, en su Facebook, ¿no? Donde de paso a mí me tiró un codazo, pero que yo tolero, digamos, democráticamente, toma posición sobre José Antonio Buren, y él desliza ahí claramente que esa organización no debería existir. Monseñor Barreto, el cardenal Barreto, Así es. también ha dicho algo en la misma línea, y yo he escuchado a gente en el Vaticano en mi cara, luego de preguntárselos abiertamente, y piensan lo mismo. ¿Por qué no lo han hecho? ¿Qué te puedo decir? Mis tiempos no son los tiempos del Vaticano, claramente. Y esta coyuntura de la pandemia los debe tener más asustados, porque si les caen, claro, como son una organización gerontocrática, ¿no? Claro. La mayoría, pues, son Mayores. todos son población de riesgo. Así es. En el Vaticano, todos son población de riesgo. Deben estar más preocupados por el bicho que por el sodalicio. Pero nada, o sea, finalmente para mí lo más importante, y yo también, y sé que también es lo más importante para Paolo Lugas, es que gracias a ese trabajo que nos ha costado sangre, sudor y lágrimas, literalmente, la opinión pública en el Perú lo tomó como debía tomarlo, como una investigación periodística que tenía rigor, seriedad, credibilidad, testimonios verosímiles, 30 testimonios de exodálites de épocas diferentes, que en conjunto forman lo que se llama un hiato temporal de 40 años, o sea, gente que no se conocía entre sí, gente que estuvo en el momento fundacional, hasta el último testimonio que se hizo, creo que hacia el año 2011 o 2012, ¿no? Y nada, o sea, yo creo que esa para nosotros es la principal satisfacción, de que la gente, por lo menos en el Perú, porque tengo entendido que en otros países no pasa nada con ellos, es más, la mayoría de quienes son señalados con nombre y apellido, no solamente en Monjes, Mitad Soldados, sino en otras investigaciones periodísticas, no están en Lima, ¿no? Los encuentras en Colombia
los encuentras en Chile, los encuentras en Estados Unidos o en Argentina, pero de Lima, en Lima no están. Los encuentras en Brasil. De aquí se han ido todos, los han reubicado. Así Y tú es. has Y visto es una práctica común esa es cuando una sucede práctica, y eso mira, es algo que yo mismo también he denunciado en su momento, hace unos años junto esa contigo, es que me una acuerdo práctica mucho. no del sodalicio, de No, la no, iglesia, así es, de la terrible, iglesia. así es. Y yo Y te nada, agradezco. a pesar de que habla de tolerancia cero, Ajá. la tolerancia cero sigue hasta el día de hoy como una frase hueca. Yo le reconozco muchísimo, ojo, yo le reconozco muchísimo a este Papa Claro. eh, esfuerzos que más bien otros sectores conservadores desde dentro de la iglesia detestan. Mm, Pero yo sí creo que este Papa sí tomó conciencia del asunto cuando conversó a cara descubierta con las tres víctimas chilenas del pederasta Fernando Caradima. así Cuando es. escuchó a Juan Carlos Cruz, a James Hamilton y a José Andrés Murillo, que tuvieron la oportunidad cada uno de hablar prácticamente 3 horas largas con el Papa y decirle en su cara todo lo que habían sufrido tantos años, ¿no? De peleas, de maltratos, de Mm, humillaciones y de vejaciones perpetradas por autoridades de la Iglesia en Chile y en el Vaticano, tratándolos de mentirosos, de histriónicos, de exagerados y realmente el propio Papa los maltrató. El mm. propio Papa cuando vino al Perú, a visitar Perú y a Chile. Eh, Y luego recién y en Vaticano los escucha plenamente. cuando el Papa llega a Ajá. Vaticano, alguien le debe haber dicho, Papa Francisco, con todo respeto, creo que la acabó, ¿no? Mm, Y en ese instante, Francisco debe haber dicho, o Bergoglio debe haber dicho, ha revisado el caso, a mí me dieron otra información y así es. actúa. Los invita a Santa Marta, Hamilton, Cruz y Murillo se lo piensan, no es que dicen, qué bacán, vamos a ver, no, 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 se la piensan, deciden ir, y yo sé que cada uno les dijo zambacanuta al Mm, Papa Francisco, y el Papa los escuchó. Yo creo que ese es el punto de quiebre, el momento, digamos, clave en el que este Papa recién ve las cosas con cierta claridad, ¿no? Y lo que sus antecesores no hicieron, mm. este lo comenzó a hacer. Lamentablemente, lamentablemente se ha encontrado con un fenómeno que ya tenía Décadas. un montón, décadas o centurias, ¿no? Que ya caminaba como una maquinaria engrasada, De encubrimiento. apoyada por la propia burocracia Así es. vaticana, porque en el caso de Sodalizium también se nota clarísimamente cómo desde Vaticano Mm, ponen piedras en el camino y obstruyen investigaciones y se prestan a la farsa, como el informe, la mm. supuesta sentencia Figari, que es una burla para las víctimas, realmente o sea, no lo tengo a la mano, lamentablemente, pero es un asco. Así como yo me emocioné con el primer informe de la comisión investigadora Mm, del Sodalicio, que fue un informe absolutamente independiente, mm, cuando leí la sanción vaticana contra Figari, casi vomito, te lo juro, mm. casi vomito del asco y de la forma tan grosera como mentían el Vaticano. Y por supuesto, y esto 3 veces creo que lo dicen, Mm. con la venia del Papa, o sea, el Papa está subrayando esto también. Era la congregación Doctrina de para la los fe. institutos no, la No, congregación para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, que es ese de la grupo. que depende el Sodalicio.
Y ahí tienes a un español de apellido Rodríguez, que es el que le tapó todos los goles, ¿no? Todos los pelotazos al arco, los tapó José Rodríguez Carballo en defensa del Sodalicio. Es más, hay una carta que el propio Alessandro Moroni, en un momento, para justificar por qué la primera comisión no podía acceder a Figari para hacer un cacareo, ¿no? Para enfrentarlo, cosa que tampoco quiso hacer con nosotros, que era comprensible, porque Figari ya sabía a lo que íbamos a un claro. Vacío. Nunca nos respondió, nunca nos dio la cara. El propio Sovalicium se lavó las manos, porque esto yo se lo dije también en su cara a Moroni en su momento, pidiendo la entrevista a Figari, que lo fuerce, él era el superior. Claro. No pudo contra Figari. La comisión trata de hacer lo mismo y ahí es cuando aparece la excusa de Moroni, es que el Vaticano le ha pedido que Figari tiene que estar aislado y no puede lamentablemente contactarse con nadie, ni dentro de la institución ni de fuera de la institución. Y pone como pretexto esa carta que le manda Rodríguez Carballo. Y la carta de Rodríguez Carballo es un escándalo, porque la carta dice, sácalo a Figari del país, ¿no? O sea, sácalo a Figari del país para que no hable con la prensa. Ajá. Porque el escándalo que temía Rodríguez Carballo era que esta cosa se ventile a través de la prensa. Imagínate. Y entonces dice, oye, te voy a mandar a un visitador que va a ser el obispo de Chota. Se me ha ido el nombre del obispo que es un señor mayor, español, que vive en Chota, y que cuando lo entrevistó Mariela Balbi en RPP, fue una cosa que a mí se me cayó la mandíbula, así tipo de dibujos animados. ¿Qué cosa? O sea, dijo, ¿uno va a entrevistar a Figari? No, ¿para qué? ¿Va a entrevistar a los que hicieron la investigación? Tampoco. No, ¿para qué? Pero va a buscar a las víctimas, no, ¿para qué? Entonces, ¿qué va a hacer? Le dice Mariela Balbi. Bueno, para mí bajar a Lima es como un viaje a Europa, o sea, no voy a ir a cada rato, iré, no sé, un par de veces, y visitaré las comunidades, tomaré un lonchecito, porque esa fue la frase literal. Voy a tomar un lonchecito con los sodálites y ahí me enteraré de las cosas que pasan, ¿no? Y en la carta, volviendo a la carta de Rodríguez Carvalho, dice, te voy a mandar a un visitador apostólico, eso sí, por favor, encárgate de sus honorarios y pague todos los viajes, ¿no? O sea, todo se paga. Todo se paga. En la iglesia, ojo. Así es. O sea, no es solo en el dualismo, en la iglesia. Lo que tú dices no me sorprende para nada. Los que hemos estado cerca sabemos cómo se han manejado algunos temas de ese tipo. Creo ya es hora, Pedro, de que personas como tú y muchos otros que han sido víctimas y que tienen información, comencemos a sacudir el tapete y pongamos nuevamente las cosas en su real dimensión para tener relaciones tanto religiosas, espirituales como familiares más honestas. Te agradezco mucho por la entrevista, Pedro. Gracias a ti, Renzo, por esta conversación, ¿eh? Eres muy amable y seguimos en la lucha. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Queridos amigos, ha sido el episodio de Diálogo Ciudadano, uno de los episodios más esperados, pero también tristes, terribles, pero que nos invita a reflexionar sobre cómo nos relacionamos en familia, cómo nos relacionamos con nuestras congregaciones religiosas y los que le tenemos bastante aprecio a Monseñor Carlos Castillo y a Monseñor Guillermo Elías en Lima y al Papa Francisco, pues desde aquí, desde esta tribuna de Diálogo Ciudadano, le brindamos todo nuestro apoyo para las reformas que tengan que hacer. Amigos, ha sido todo por Diálogo Ciudadano. Ha sido nuestro episodio número 15, el caso sodalicio, abuso, poder y libertad. Con ustedes será hasta mañana. Nos vemos en Diálogo Ciudadano. No se olviden de compartir en Facebook y en YouTube para traerles más y mejores contenidos.
Nos vemos. No se olviden darle like, compartir y suscribirse. Episodio 15, el caso Sodalicio, abuso, poder, libertad.